Cuenca, un cantón privilegiado al estar bañado por diferentes ríos, afluentes que escriben, junto con su gente, la historia de la Atenas del Ecuador. Sin embargo, la época invernal ocasiona que sus caudales crezcan, ante lo que debemos tomar las siguientes precauciones. Alejarse de las orillas de los ríos, usar los puentes y pasos peatonales, no arrojar Bienvenidas y bienvenidos, amigas y amigos del portal digital Voces Azuayas y del programa Derechos Urbanos que transmitimos diariamente por este canal. Contamos con la estructura de pactos. También este programa se difunde a través de las redes sociales. Me refiero a Facebook Live, a YouTube, Twitter e Instagram. Los días miércoles está dedicado a la sociedad en la radio, bajo la responsabilidad de quien les habla y les saluda, Rodrigo Carpio Cordero. Coproductora de este programa, un saludo cordial para la doctora Michelle Calle, que ahora está en Alemania. Para el programa de hoy hemos escogido un tema bastante controversial. Conforme consta en la invitación, vida digna y muerte digna. Autocuidado y eutanasia. Hemos invitado a dos licenciadas recientemente graduadas en Género y Desarrollo, se llama. Me refiero a Liz Cabrera Álvarez y a Angélica Sinchi Jimbo, a quienes le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Derechos Urbanos. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, yo quisiera ante todo indicar un currículum corto acerca de las invitadas. Lizeth Jimena Cabrera Álvarez es licenciada en Género y Desarrollo de la Universidad de Cuenca, elaboración del proyecto Acción Juventud, enfocado en jóvenes del Bachillerato General Unificado del Colegio Gabriel Arsenio Ullauri. Elaboración del proyecto Infancia y Desnutrición Infantil de manera conjunta con el GAD Parroquial de Yacao. Proyecto Formación en Calidad de Vida y Cultura Emprendedora. Activa de las personas adultas mayores en el Cantón Cuenca, en la Universidad para Personas Adultas Mayores, la UPAN. Investigación, influencia de los medios de comunicación en las percepciones sobre la población LGBTIQ del Cantón Gualaceo, de manera conjunta con el Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Gualaceo. Voluntaria en el octavo Coloquio Internacional de Estudios sobre Varones y Masculinidades. Voluntaria en la Universidad para Personas Adultas Mayores, y consta también la publicación en el libro Cuentos que sí son cuentos, de Equamedia, con el tema titulado Los colores de la vida. En el caso de Angélica Sinchi Jimbo, también invitada en este programa, tenemos que es licenciada en Género y Desarrollo de la Universidad de Cuenca, partícipe de la elaboración de proyectos como formación en calidad de vida y cultura emprendedora activa en las personas adultas mayores del Cantón Cuenca. Proyecto Infancia y Desnutrición Infantil en conjunto con el GAD Parroquial de Yacao. Partícipe en investigaciones sobre influencia de los medios de comunicación en las percepciones sobre la población LGTBIQ de Gualaceo y el Consejo Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Gualaceo. Causas de la
deserción escolar en estudiantes de bachillerato del Colegio Gabriel Arsenio Yauri de la parroquia Yacao. Es decir, por los temas que ustedes han tratado tanto en la tesis como en las primeras actividades profesionales de su licenciatura. Tenemos un amplio campo de temas, sí. Algunos de ellos vamos a alcanzar a dilucidarlos, pero les advierto que siempre nos falta tiempo, nos quedamos tanto picados de las cosas que tenemos que desarrollar. Y quisiera que me indiquen al respecto de la carrera cursada, género y desarrollo. Sí. ¿En qué consiste específicamente la carrera? ¿Cuáles son los campos que tiene a su haber, pues, en todo lo que ha tratado o tratará? Claro, bueno, la carrera de género y desarrollo, básicamente, como comentó, se oferta en la Universidad de Cuenca, pero esta, bueno, de mi parte, es una carrera bastante especial porque no solo cambia la manera de entender a las personas y desarrollar una empatía, sino que también entenderse a uno mismo. Es como darse un proceso de deconstrucción para entenderse a uno mismo y para poder desarrollar una empatía y entender el proceso tal vez de crisis o desigualdades que sufren las demás personas para poderlas ayudar por medio de elaboración de proyectos, planes o algún programa. Entonces, básicamente para mí la carrera ha sido un cambio en mi vida muy importante. Básicamente, o sea, yo así he motivado a los jóvenes de ahora que sigan la carrera porque es algo especial. Enseña a trabajar con personas de diferentes poblaciones, con sus desigualdades que enfrentan y también, más que nada, el entenderlas y poder ayudar. ¿Listo? Tal vez. Sí. ¿Por qué escogió usted esta carrera? Bueno, básicamente, bueno, yo postulé para 2 carreras, que era educación inicial en la UNAE y también género y desarrollo. Básicamente yo encontré género y desarrollo ahí indagando en la plataforma de la universidad a ver qué carreras ofertaba. Y básicamente a mí la carrera me llamó la atención porque tocaba bastantes temas interesantes en la actualidad, que es ambiente, violencia de género, feminismos, salud con perspectiva de género. También tenemos las otras masculinidades, que también es un tema bastante interesante, lo que es la defensa de derechos de las poblaciones LGTBIQ+. Bueno, por eso a mí me llamó bastante la atención la carrera. Al principio es como que uno no se halla, creo. Bueno, yo no me hallé en la carrera, pero luego al final yo me terminé enamorando de la carrera, para serles sincera, y decidí acabar ahí. Y realmente yo enamoradísima de la carrera, incluso si, como le comentaba, les recomendaba a más jóvenes que sigan la carrera, porque es bastante interesante. Es una característica importante que uno tome cariño a la profesión, claro, al estudio que ha realizado y al trabajo que tiene que desempeñar. No siempre uno tiene la suerte de trabajar en lo que quiere. Claro. En el caso de Liz, por ejemplo, creo que está perfectamente ubicada en el tema de su carrera. Sí, bueno, buenos días con todos y con todas. En principio, igual que mi compañera y mi amiga Angélica, la carrera de género y desarrollo es una carrera que nos permite deconstruirnos totalmente, creo yo. La carrera de género y desarrollo de la Universidad de Cuenca, que por cierto es la única universidad que cuenta con la carrera de género y desarrollo a nivel nacional, permite que, como decía, nos deconstruyamos y a la vez cuestionemos y seamos un poco más críticos con aquellas situaciones, costumbres, tradiciones que como cultura tenemos y que, claro, han sido normalizadas y muchas de las veces no están bien, ¿no? Hay cuestiones que a veces normalizamos tanto en la sociedad, se nos hace tan normal ver en la sociedad como tal, y luego por medio de la carrera empezamos a criticarnos esas situaciones y claro, a dar una nueva visión, una nueva forma de ver, en este caso, las situaciones a las que nos enfrentamos. En mi caso, sí, yo ahora me encuentro en la Universidad para Personas Adultas Mayores. En un principio estuve de voluntaria, como se mencionó anteriormente, pero claro, ahora ya estoy trabajando con ellas. Es interesantísimo trabajar el tema desde este enfoque intergeneracional, que lo llamamos desde la carrera como tal, que es el hecho de trabajar por grupos etarios, por grupos de edades, ¿no? Y trabajar con personas adultas mayores, un grupo de personas que, bueno, en el contexto social se los deja de lado a partir de cumplir los 65 años, son grupos de personas que ya se las considera personas dependientes, que necesitan cuidado,
que son portadoras de enfermedades y claro, entender y conversar con estas personas desde este aspecto y entender que estas personas tienen muchísimo conocimiento, muchísima experiencia y claro, estos conocimientos y experiencias se pueden compartir a otros grupos de edades. Entonces, claro, dentro de la universidad para personas adultas mayores como tal, nosotros trabajamos de eso, modelos educativos, modelos académicos, en donde las personas adultas mayores puedan formarse desde un modelo educativo andragógico, que es un modo de enseñanza totalmente diferente, el hecho de dejar de lado esas jerarquías, esa idea vertical, sino manejar un modelo horizontal, en donde no existe esta jerarquía de docente y estudiantes, en donde no soy yo la docente y yo sé todo, sino compartimos, ¿no? Al tener en cuenta, como decía, que estas personas adultas mayores cuentan con experiencia, cuentan con conocimiento, son personas que se han desempeñado en algunos espacios y pueden contribuir totalmente a la sociedad. Usted dice que solamente en la Universidad de Cuenca existe el estudio La carrera de género y género y desarrollo. Sí, más Sí. bien a nivel de Latinoamérica, la carrera se oferta solo en 2 países. Si no estoy mal, una es en Puerto Rico y la otra es aquí en Ecuador, en Cuenca, en la universidad. Son los 2 únicos Pero países. y no hace falta más organizaciones de este tipo con el objeto de ponerse de acuerdo sobre algunos aspectos que todavía están en proceso de desarrollo, digamos. Claro, bueno, el tema aquí, bueno, bastante el tema de lo que es feminismo, género, es un tema todavía como que creo tabú dentro de lo que es Latinoamérica. Pero cada como vez y un poquito se sigue está avanzando, analizando más. entonces de poco a poco estamos avanzando y yo creo que es un avance bastante fuerte en Latinoamérica, aunque somos básicamente 2 países que ofertan esta carrera, pero con ellas hay, por ejemplo, en otros países como México, Argentina, y ya como que se está buscando establecer como una carrera. En sí hay fundaciones y organizaciones que promueven estos temas de género, igualdad, de población LGTBI, intergeneracional, así, bastante estos temas, pero creo que sí falta un poquito más que se siga tomando más un avance en temas de educación, de docencia, se establezca, perdón, como una carrera más y que se le dé prioridad porque básicamente, como le comentaba, la carrera no es que, ok, solo nos tocamos en un tema específico y nos quedamos ahí, por ejemplo, por decirle ingeniería, se quedan ahí. En cambio, nosotros nos dan como que un abanico amplio de temas para tratar. Nosotros podemos tratarles de salud, población LGTBI, es intergeneración. propiamente un inicio de toda una Claro, investigación. para poder ¿verdad? apoyar Sí. básicamente a la población con bastantes desigualdades. El tema de Género y desarrollo. Debo entender que es el desarrollo desde el punto de vista de género. Exacto, el tema de, como decía Angélica también, si bien es cierto, son a nivel de Latinoamérica 2 universidades que tienen la carrera como licenciatura, como un estudio de pregrado, claro, hay maestrías en género, pero claro, el tema de graduarse con una licenciatura en género y desarrollo es solo en estas 2 universidades, ¿no? Si bien es cierto, se necesita muchísimo más, el tema de género es algo que lo estamos trabajando desde ahora. Sí tiene algún tiempo que ya se habla del tema de género, pero adquiere mayor fuerza ahora. Por ejemplo, en Cuenca tenemos grandes movimientos feministas, ¿no? Los hemos visto en los paros que hacemos, en el 25N que se celebra todos estos días de activismo, tenemos el 8 de marzo, en donde los grupos feministas son muy fuertes, ¿no? Entonces, claro, es un tema que está empezando a sonar más, pero ha existido ya. Es importante, creería yo, que sí se siga fomentando, como mencionaba también Angélica, el tema de género es totalmente transversal. El género es una categoría de análisis, básicamente, que se transversaliza en todo, en absolutamente todo. Nosotros podemos desempeñarnos en varios aspectos, tanto en el público como el privado, en universidades, en el nivel educativo, en el espacio de salud. Entonces, en la generación de políticas públicas, que es algo muy importante sobre todo, generar políticas públicas con esta nueva visión, con esta visión de género, de derechos humanos, de un enfoque de equidad, ¿no? Hablar un poco más de la equidad, el tema de la intergeneracionalidad, que hablábamos de estos grupos de edades, el tema interseccional, entender que como personas hay bastantes categorías que nos atraviesan y en función de nuestra situación, el hecho de la clase social, la etnia, mi situación socioeconómica, mi sexo, mi género, influyen en cómo yo me desenvuelvo en el contexto y cómo el enfoque interseccional nos puede ayudar. Entonces es importante tener en cuenta eso, el enfoque intercultural, entender las diferentes culturas que tenemos, por ejemplo, en Ecuador, ¿no? Y cómo en cada cultura
el tema de género se transversaliza, entender cómo es la situación de cada una de ellas. Entonces es importantísimo la generación de políticas públicas desde estos enfoques. Es decir, desde el punto de vista profesional tienen un amplísimo campo Sí, que todavía claro que está sí. por desarrollar, Sí, por supuesto. pero al menos profesionalmente en la parte de la seguridad personal del profesional, parecería que tienen garantizado el trabajo, garantizada la investigación y el apoyo quizá de las instituciones y del criterio en general público, ¿no? Claro, como lo mencionaba, hay muchos espacios en los cuales nosotros nos podemos desenvolver como profesionales. Incluso aquí en Cuenca tenemos dentro del municipio de Cuenca el Departamento de Equidad de Género. Entonces es un espacio en donde los ¿Cuántas profesionales... promociones han existido que ya han logrado culminar la carrera? A ver, en un principio la carrera ya tiene algún tiempo, tiene algunos años, alrededor de 16, 17 años la carrera dentro de la universidad. En un principio era semipresencial, es por eso que no era como muy escuchada, ¿no? Entonces los profesionales que salían de la carrera salían con un estudio semipresencial. Ellos, tenemos compañeros que están trabajando en dependencias tanto del espacio público. ¿Y por qué se dio esta modalidad de semipresencial? El cambio se da cuando se empiezan a categorizar las universidades, y en este caso la Universidad de Cuenca tiene categoría A y necesita como tal las carreras presenciales. Es cuando Género y Desarrollo, que es la primera promoción que nosotros entramos, somos los primeros graduados de la carrera de Género y Desarrollo de manera presencial, 100%, se vuelve presencial la carrera. Entonces, las anteriores promociones, ¿cómo se...? son semipresenciales, estudiaron sí los 9 ciclos, pero el semipresencial. título de Licenciatura en Género y Desarrollo. En un principio, claro, era solamente pero ahí como no un se establece curso, un ninguna seminario. diferencia de que sea No, para presencial, nada. No, son licenciados en Género, Pero- licenciados y licenciadas en Género y ¿Y Desarrollo. hay una gran diferencia entre las dos modalidades o no mucho? Depende, bueno, en esos temas yo he tratado con compañeros de la malla semipresencial y, o sea, más o menos uno le comenta de temas que tratamos, que vemos, y ellos nos dicen que para lo que ellos han recibido, lo que es la carrera ya netamente presencial, nosotros en este caso tenemos mucha más información y somos más completos en ciertos temas. Por ejemplo, incluso nos dieron como 3, 4 años de psicología, ellos creo que solo tuvieron 1 o 2 años. Entonces es como que nosotros nos dieron como un poco más de información, más conocimientos, entonces realmente sí tenemos, por decirlo, un bagaje más amplio que a diferencia del semipresencial. Pero los de semipresencial tampoco no se quedan atrás porque nuestros compañeros trabajan también en entidades como en ministerios, trabajan en entidades privadas. Por ejemplo, tengo un compañero que trabaja en Crea Tu Espacio, que básicamente es de movilidad humana, trabaja en temas de ODS, y son bastante, también se desenvuelven bien. La diferencia es el contenido que se nos Incluso dio. pueden tener su consultorio particularmente, Por ¿no? supuesto. Para poder asesorar a diferentes Asesorar. personas, a Claro. diferentes instituciones. Y nace anexa o patrocinada por la Facultad de... Jurisprudencia de la Universidad de Cuenca. ¿Cuáles Está. nomás son las escuelas que ustedes conozcan de la Facultad de Jurisprudencia? Bueno, en jurisprudencia tenemos 4 carreras. Está la carrera de Género y Desarrollo, está la carrera de Derecho, tenemos la carrera de Orientación Familiar y la carrera de Trabajo Social. Son las 4 carreras que están dentro de la Facultad de Jurisprudencia. Sí. Porque a través de esas facultades, que posiblemente son en las otras universidades campos similares hacia los que enfoca el estudio, pero es necesario tratar de manera nacional en reuniones, en conferencias, en fin, para penetrarse de todas las experiencias que se vayan adquiriendo en otros medios. Ustedes tienen bastante adelantado por el hecho de que ya existe la carrera de 16, 17 años, Claro, tiene algún tiempo ya. Sí. mientras las otras universidades no lo han hecho. Entonces hay una diferencia para poder tratar los temas de igual a igual. Sin embargo, es necesario que se incentive este tipo de reuniones. No sé si han existido durante el tiempo que estaban estudiando la escuela, si tuvieron oportunidades de tratar con alumnos de quizá jurisprudencia o psicología o carreras atinentes a las que usted seguía. Claro, por supuesto. A ver, dentro de la universidad como tal, el espacio de estudio, todas las carreras, bueno, si bien es cierto la carrera de género, como lo mencionábamos, se transversaliza por todos los espacios,
sí hemos tenido la oportunidad de trabajar. Hemos trabajado con compañeros, compañeras, por ejemplo, de la Facultad de Artes en el tema del cine. Desde el cine y desde el arte también se promueve el enfoque de género. Hemos trabajado en eso. Con las escuelas, como decimos, o las carreras dentro de la facultad también. Por ejemplo, la carrera de Derecho es una de las carreras más fuertes también dentro de la facultad, pero claro, hemos generado procesos con la carrera de Derecho, con la carrera de Trabajo Social, y es que es importante entender también que la carrera de Género y Desarrollo también es bastante política, ¿no? Por algo está en la Facultad de Jurisprudencia, no es una carrera netamente política. El movimiento social, la lucha social es importante. Entonces, con la carrera de Derecho, hemos estado con la Facultad de Artes, hemos trabajado con Filosofía, incluso docentes que están dentro de esas facultades de Filosofía, de Derecho, han sido docentes de nosotros también. Entonces, hemos compartido conocimientos, sí, se generan otros espacios. Yo creo que entre las profesiones ustedes tienen los aspectos más conflictivos para tratar por las diferencias de conceptos, Claro que de sí. políticas, de religiones, de filosofías, de actitudes personales. Por supuesto, de creo que es actitudes una de las colectivas. razones por las que género todavía estamos empujando ese proceso y claro, cuestionar todo aquello que toda una vida nos dijeron que es normal, cuestionar aquellas costumbres, aquellas tradiciones que terminan a veces generando procesos de violencia. Es fuerte luchar contra una sociedad que está ya acomodada y establecida en unas costumbres, en unas tradiciones, en unos ideales. Entonces, claro, sí, es una carrera bastante crítica, por eso lo decía dentro de la facultad y claro, dentro de la ciudad también. Pero por el énfasis que ustedes ponen, según manifiestan en todas las exposiciones que han realizado hasta ahora, se les ve que tienen bastante fe, Sí, bastante cariño. dedicación, cariño a su profesión. Y entonces no van a temer absolutamente las discrepancias que puedan existir a lo largo de... Por supuesto. Además, son las posiciones suyas muy importantes porque así es como se deben afrontar los asuntos, de manera seria, de manera que no esté solamente en el comentario, sino también basada en la investigación Por supuesto. y en un trabajo que va directamente relacionado con la comunidad. Quizá tenemos que hacer aquí un corte. Vamos al corte. Muy bien. Cuenca, un cantón privilegiado al estar bañado por diferentes ríos, afluentes que escriben, junto con su gente, la historia de la Atenas del Ecuador. Sin embargo, la época invernal ocasiona que sus caudales crezcan, ante lo que debemos tomar las siguientes precauciones. Alejarse de las orillas de los ríos, usar los puentes y pasos peatonales, no arrojar escombros en los sumideros, no resguardarse debajo de los árboles, informarse por medios oficiales. Un mensaje de la Alcaldía de Cuenca. Refiriéndome a la tesis que ustedes han desarrollado, le preguntaría a Liz al respecto del autocuidado, cómo debe entenderse cómo se realiza, que se ha innovado dentro del cuidado pues, tradicional que se han tenido con las personas adultas mayores. Claro, bueno, el tema de autocuidado, que es claro el tema que yo trabajé como mi tesis de pregrado para obtener la licenciatura, en principio el autocuidado es todas esas actividades, acciones que nosotros como personas realizamos para estar bien a nivel físico, psicológico y social. Es importante tener en cuenta estos tres aspectos, ¿no? Porque si no estoy bien físicamente, no voy a estar bien emocionalmente y tampoco voy a estar bien con las personas que están a mi alrededor, ¿no? Es este Son tema distintos y complementarios. Exacto, este tema biopsicosocial que lo llamamos nosotros, ¿no? Los tres aspectos. Como decía, el tema de autocuidado son todo ese conjunto de actividades, de características, de acciones que nosotros hacemos para cuidarnos a nosotros mismos, el cuidado que tengo hacia mi persona como tal. Es importante entender que, claro, el tema del autocuidado muchas de las veces aparece en ciertos momentos, ¿no? Hay veces en las que estamos también que dejamos de lado el autocuidado por cuestiones de trabajo, por cuestiones de estudio, estamos ocupados en algunas otras actividades y por lo general dejamos de lado nuestro autocuidado.
Algo interesante que yo puedo mencionar dentro del estudio que yo realicé, claro, el estudio está hecho desde este enfoque de género, no por la licenciatura que nosotros tenemos, es entender el autocuidado y darle esta nueva visión y este análisis diferenciado entre hombres y mujeres. El autocuidado que tiene un hombre con el autocuidado que tiene una mujer es totalmente diferente. Y no me refiero solamente al tema de salud, al tema biológico como tal, ¿no? Sino es el hecho de entender que como mujeres, por ejemplo, desde la construcción social que tenemos, desde el sistema patriarcal en el que estamos, las mujeres, bueno, históricamente hemos estado en una situación de vulneración, ¿no? El tema del trabajo doméstico y de cuidado es netamente de las mujeres. El trabajo de cuidado no está con los hombres, no se los, y no es porque a lo mejor no es algo que como que no se lo ha incorporado, por decirlo así, ¿no? Desde este contexto social, los hombres están más destinados al tema de, son los quienes traen el dinero a la casa, quienes hacen los trabajos más fuertes, ¿no? Por estas cuestiones. Entonces, entender ese análisis diferenciado del autocuidado entre hombres y mujeres es súper importante, ante todo, porque en función de entender que yo soy mujer. Pero hay un autocuidado que puede ser igual, tanto para hombres que para claro, mujeres. Como decía, en el tema físico, por ejemplo. Claro, en el tema físico es claro, el tema físico, el hacer deporte, la alimentación, el realizar actividades de ocio, ¿no? Eso es algo que vamos a hacer tanto hombres como mujeres, ¿no? Que es necesario e imprescindible dentro de nuestro autocuidado, tener esos espacios de socialización, esos espacios en donde podemos compartir con gente. Es interesante también entender cómo por ejemplo, en el caso de las personas adultas mayores, algo importante es este espacio de conectar con otras personas. Las personas adultas mayores son mucho de socializar, de compartir sus conocimientos, entonces estos espacios son adecuados y aportan a su autocuidado. Entonces, por ejemplo, esto es algo que comparten en general, tanto hombres como mujeres en el tema de autocuidado. Pero claro, como decía, en función de eso, la diferencia es analizar este autocuidado en hombres y mujeres. Las mujeres estamos en el trabajo doméstico, en el trabajo de cuidado, los hombres, como decía, al tema de proveedores del hogar. Entonces, algo interesante que cuando yo realizaba mi tesis y encontré también, es el hecho de que, por ejemplo, los hombres no priorizan el autocuidado, ¿no? Ellos se autocuidan cuando se sienten mal, ¿no? Porque desde el contexto social se les ha enseñado el hombre es fuerte, ¿no? El hombre no se queja, el hombre no llora. Entonces, claro, es algo que nos enseñan desde tan pequeñitos, que claro, yo no me autocuido, ¿no? Yo me voy al médico, como hombre me voy, no sé, al médico cuando yo me siento mal. Son muy pocas las personas que van por un control mensual, por decirlo así. Es decir, el autocuidado no es un asunto que tiene que iniciarse con los adultos mayores cuando lo necesitan. Para nada. El autocuidado debe comenzar desde la niñez con el objeto de que conduzcan su vida de tal manera que... Por eso decía, es una construcción social que desde pequeños nos enseñan, ¿no? En cambio, las mujeres, y eso es algo que quería mencionar, en el caso de las mujeres, el cuidado está en nosotros, ¿no? El tema de cuidarnos y dar cuidado a las otras personas. Pero algo interesante también es que, por ejemplo, el autocuidado de las mujeres, por ejemplo, hablamos de las mamás, por ejemplo, las que son madres, el autocuidado de las madres está medido en función del autocuidado del otro. Es decir, que si yo como mamá tengo hijos, si mis hijos están bien, yo estoy bien. Yo me siento bien porque ellos están bien, pero eso no es autocuidado, ¿no? Es decir, mi autocuidado está medido en función de mis hijos, por ejemplo. Si ellos están bien, yo voy a sentirme bien, voy a estar feliz, pero claro, ¿en dónde está mi autocuidado? ¿En dónde están esos espacios para yo autocuidarme? Pero, ¿y si los hijos no se autocuidan? Va a haber una mayor carga en el autocuidado de la mamá. Por supuesto, como digo, es el hecho de que como mujeres nosotros tenemos que cuidar, siempre estamos preocupadas del cuidado, de que estén bien, en el caso de los niños que no se caigan, que se alimenten adecuadamente, y claro, es un proceso que como mamás, en este caso lo hacen, pero claro, es el hecho de yo me autocuido si es que ellos están bien. Entonces es algo súper interesante entender cómo se crea esta figura de una madre que cuida, que protege, la madre abnegada y estas cuestiones, ¿no? Entonces es un análisis súper interesante que se hace entre hombres y mujeres, por ejemplo. Y el autocuidado tiene sus límites, porque por mucho que quiera yo autocuidarme, no tengo los medios necesarios para hacerlo. Exacto, sí, por supuesto. Entonces aquí tenemos que salir del auto para permitir que exista el cuidado como una asistencia desde el exterior hacia la persona que necesita. Claro, ahora, algo interesante dentro del autocuidado
es que, claro, como persona me autocuido, pero como mencionaba usted, el hecho de, bueno, si no tengo las capacidades, a lo mejor tengo alguna enfermedad que me impide autocuidarme a mí mismo, están los cuidadores, las personas que dan el cuidado. Pero claro, estas personas que dan el cuidado también tienen que ser personas que se especialicen. También, por ejemplo, en el caso de personas adultas mayores, que es el tema en el que yo trabajé, ¿no? Muchas de las veces, y según datos estadísticos que se analizaron para el desarrollo de la tesis de pregrado, mencionaban, por ejemplo, las personas que formaron parte de algunos estudios aquí en Ecuador, por ejemplo, se enfrentan a situaciones muchas de las veces de negligencia, por ejemplo, de violencia, porque claro, y no hablamos, a ver, puede haber violencia física, sí, pero también hay violencia psicológica, a lo mejor en el tema de la alimentación, como son personas que no están capacitadas para cuidar a una persona adulta mayor, no la alimentan adecuadamente, no le dan el cuidado que necesita, sufren procesos, como digo, de violencia física. No le tratan de no la hay manera ese como... cuidado exacto. Entonces es por eso que para cuidar a una persona adulta mayor también tenemos que especializarnos en ese hecho. Y claro, empieza, como lo mencionaba usted, desde el autocuidado, desde cómo yo me autocuido para luego yo dar ese cuidado, ¿no? Entonces es importante entender, claro, como le decía en estudios que yo revisé para la tesis de pregrado, hay personas adultas mayores que se han enfrentado a muchas situaciones de violencia física, psicológica, el tema de abuso financiero, porque claro, muchas de las personas adultas mayores son jubiladas, reciben su pensión y claro, el cuidador no es la persona adecuada para esta persona adulta mayor y lo que hace es a lo mejor, no sé, tomar el dinero, cuestiones relacionadas, hay incluso abuso financiero dentro de las personas que dan el cuidado. Entonces, hay muchas personas que se han enfrentado a esas situaciones. Algo interesante, por ejemplo, también, como mencionábamos hace rato, desde el enfoque interseccional, que yo decía, es entender esa idea de cómo, por ejemplo, una persona que tiene cierto nivel económico y cuenta con una cierta cantidad de dinero, va a tener un mejor autocuidado que una persona que a lo mejor vive en una zona rural, que trabaja en el campo, que a lo mejor no tiene dinero. Entonces, ahí se genera una diferencia, por ejemplo. Ahí vemos el enfoque interseccional, como una persona que tiene poder adquisitivo va a tener un mejor autocuidado porque va a tener dinero para comprar sus alimentos, a lo mejor va a poder pagar una persona especializada para su cuidado, pero claro, una persona que no tiene ese dinero, que no tiene ese poder adquisitivo, tal vez tiene que autocuidarse él mismo y capaz ni siquiera sabe cómo hacerlo. Entonces ahí es cuando se generan esos procesos de negligencia, de violencia, de un autocuidado que no es adecuado para la persona adulta mayor. Se ha podido analizar quizá la diferencia que exista por el hecho de que la existencia aquí en la ciudad de Cuenca de la carrera indudablemente influye en la sociedad. Claro. Y entonces deben existir diferencias con aquellas sociedades en donde no existen carreras como las que tenemos la ventaja de contar. Incluso dentro de aquí, de la ciudad, hablemos de Cuenca, ¿no? De Cuenca. Si bien es cierto, Cuenca es una de las ciudades en donde los movimientos sociales tienen bastante peso, se ha visto bastante fuerte, ¿no? Sí. Pero claro, también hay grupos con quienes no estamos de acuerdo en ciertas cosas y ahí se generan esas confrontaciones, ¿no? Entonces, por eso decíamos, el tema de género es algo bastante crítico y controversial a la vez de trabajar. Es de una permanente controversia. Sí, por supuesto. No digamos en el tema de la tesis de Angélica. Sí. Porque... El mío es un tema un poquito más sobre sensible. La perspectiva y actitudes de las personas adultas mayores acerca de la vida y de la muerte digna. Sí. ¿Cómo podríamos entender? Bueno, este tema básicamente quisiera comentar un poquito cómo surgió el tema. Bueno, yo igual realicé prácticas en la Universidad para las Personas Adultas Mayores y bueno, entré ahí tratando con las personas, hablamos del tema de calidad de vida, vida digna, muerte digna, salió por ahí. Por ejemplo, las personas adultas mayores tienen como ese tema también de autodeterminación y su independencia física y es como que yo no quisiera llegar al momento de mi vida donde tenga que depender netamente hasta para levantarme e ir al baño y que alguien me limpie, porque sienten que están perdiendo su dignidad como seres vivos. Entonces ellos planteaban como que yo si pudiera, lo hiciera como yo quisiera poder morir de manera rápida y fácil, sin mucho dolor y sin generar como esos problemas de conflicto de mi independencia como sujeto.
Entonces, bueno, entré y caminando un poco dentro de la carrera, lo que nos dieron el tema de género y salud, también se trató el tema de la eutanasia, entonces ahí medio que le compaginé y me llamó bastante la atención porque en otros países europeos, en Estados Unidos, en algunos estados se tiene legalizado el tema de la eutanasia activa como tal, donde una persona llega, recibe, se le llama el suicidio asistido, donde el doctor se le inyecta como una dosis letal y la persona fallece de manera tranquila, pero eso obviamente depende de la persona. Lo que se refiere a vida, a muerte digna, es algo medio que más complejo de entender, porque esto depende de la, como dice de mi tema, de las perspectivas que tiene cada persona. Como comentaba Liz, la interseccionalidad del sujeto influye bastante en cómo construye sus maneras de concebir lo que es vida digna y muerte digna. Tal es que en mi estudio... Depende de su educación, cultura, de su vida, de religiones, tradiciones, vivencias. Es un cúmulo enorme. Y yo incluso en mi tesis no alcancé a abarcar todo, pero sí me gustaría ampliar algún día el tema, si es posible en una maestría. Pero está ahí en esas. Pero es bastante interesante, por ejemplo, porque las personas adultas mayores es como que yo si pudiera, yo sí optaría por la eutanasia activa. Pero en la religión se dice que eso es prohibido. Yo no me puedo quitar la vida porque es suicidio. Ajá. Entonces ahí se genera un conflicto. Por eso digo, pero hay otras personas que tienen otra religión, por ejemplo, mezclando un poquito de lo que sabía, las personas que eran testigos de Jehová, ellas incluso no reciben donación de sangre porque su religión no le permite. Entonces es como, está bien, son sus maneras de entender, pero hay personas que sí lo aceptan. Habían personas cristianas, católicas, que decían, está bien, yo entiendo, pero es que yo no quiero llegar a ese punto de mi vida. Y ellos hablaban, en cambio, también de una eutanasia pasiva. No puede evitar tampoco. Claro, ahí también entraba el término de la eutanasia pasiva. Es donde consiste básicamente en que la persona se da de dos maneras. Puede decidir en abstenerse o suspender básicamente sus tratamientos médicos. Entonces es como, si yo me entero que tengo una enfermedad terminal como el cáncer, en una suspensión, digamos, sin una abstención terapéutica, yo no decido iniciar ni siquiera mi tratamiento. Y la otra es básicamente que yo ya tengo mi tratamiento médico y le estoy siguiendo, pero decido ya no continuar con él porque yo ya quiero fallecer. Entonces hay personas adultas mayores, incluso yo he tenido conocidos cercanos que tenían cáncer y también eran personas adultas mayores y ellas dijeron, no, yo ya estoy cansada, no me siento que tengo una vida digna, no estoy teniendo una calidad de vida, tengo que estar dependiente 24/7, que me den de alimentar, que me lleven al baño, que me hacen, que me bañen. Yo ya no me siento vivo, yo ya no me siento un sujeto vivo, ni siquiera siento que tengo una dignidad. Entonces decía, esta persona dejó de seguir su tratamiento médico. El médico le dijo, ok, usted puede irse a retirar a su casa, lo que nosotros podemos es darle como medicación para que se reduzca un poco el dolor, pero ya no seguía con su tratamiento para evitar el desarrollo del cáncer. Igual esta persona falleció como ella quería. También se relaciona la muerte digna en el término de cómo yo quiero fallecer en el espacio, con qué personas quiero, y eso es algo muy importante porque la mayoría de las personas, por lo que yo hice en mi investigación y apliqué también más o menos estadísticas en las encuestas, la mayoría de personas optan por fallecer en su casa, acompañado de sus seres queridos, que morir en un hospital internado y sin que le dejen ver a nadie, o máximo una persona. Entonces, para ellos consideran que el morir en un hospital en esa manera no es tener una muerte digna, sino como ellos lo desean. Bueno, pero aquí se presenta un conflicto, porque también es de la dignidad de la profesión médica el de impartir todo el cuidado necesario que está a su alcance con el objeto de salvar la vida. Claro. Ya es un concepto más grande que la situación individual de la persona que está afectada de tal o cual dolencia, quien va a morir, pero está animado de vida, que se entiende que es un fenómeno natural mucho más general, que escapa o va más allá de los alcances individuales de la persona. Claro. Bueno, básicamente yo en mi estudio, cuando estaba haciendo más o menos como que surge un conflicto,
con el tema de la eutanasia cuando se trata de dos temas principales, las creencias religiosas y el tema médico. Porque, bueno, de lo que yo investigué, más o menos personas que trataban este tema, teóricos, comentaban que, por ejemplo, en la religión en sí ya es un tabú hablar de la muerte. Ya, eso es como algo ya cultural, pero en la medicina, en cambio, se ha cambiado su manera de ver cómo era. La medicina surge principalmente para ayudar a los enfermos, pero también para asegurar que las personas tengan una muerte digna. Incluso hay una investigación muy interesante que encontré y la usé en mi tesis, que habla sobre cómo se da esta concepción de la vida después de la muerte, que se llama a ver, déjeme acordarme más o menos, el contrato de Constanza, algo así. Básicamente ahí me describen básicamente que la historia se da un poquito más, se reúnen así típico por decir así, una organización clérica y ya básicamente y ellos dicen, bueno, ¿qué hay después de la muerte? ¿Qué pasa? Porque había como ese desconocimiento, no se sabía qué, entonces ellos establecen que obviamente que después de la muerte viene la vida eterna, que para llegar a ella hay que ser una buena persona, cumplir, por decirlo así, ciertas cosas para llegar a una vida eterna, como decirlo aquí, al paraíso, por así decirlo, pero también ahí se establece lo que son cuidados paliativos, especialmente la medicina surge para también asegurar una muerte digna. Y esto más bien con el desarrollo del tiempo se va desarrollando y se da también la tecnificación de la medicina. Con la tecnificación de la medicina se comienza a ver a la muerte como algo negativo, como algo que yo tengo que evitar, como algo muy malo dentro de la medicina. Lo peor es como si el médico, por decirlo, el ejemplo que daba en el propio estudio que yo vi, decía que el médico a veces lo ve como que si se me muere el paciente es una pérdida muy negativa para mí, como si fuera lo peor, pero no tiene que verlo así como algo negativo, sino más verlo como que yo qué puedo hacer para que esa persona fallezca en las mejores condiciones y lo haga a su manera. Esa es la idea de la medicina, así surgió la medicina, pero yo digo con el desarrollo del tiempo, la tecnificación de la medicina, que por ejemplo hay tantos tratamientos para evitar cómo se nos nota el envejecimiento, cirugías plásticas, botox, es como rechazar esa parte de que los seres humanos algún momento tenemos que fallecer, es negar esa parte del ser humano, no podemos hablar de vida sin muerte y se está ocultando la muerte. Entonces es algo muy importante que se tiene que tratar desde mi punto de vista, algo que se está ignorando bastante y que se tiene que trabajar. Claro, yo no entiendo otra forma de ver o de entender la muerte, sino como una parte de la vida, Claro. parte culminante de la vida. Y entonces, ese solo hecho de conceptuar así ya me hace proceder de distinta manera. Por ejemplo, vencer el temor, que es Claro, lo básicamente importante, ese es el temor. El problema, por ahí más o menos también de lo que yo analicé, el temor surge a la muerte cuando se establecen estos temas de la vida después de la muerte. Si yo no fui bien una persona correcta, un sujeto amable, me voy a ir al infierno. Entonces ahí surge ese miedo a la muerte. Yo no sé si en mi vida hice algo malo y yo cuando me muera me voy a ir al infierno. Entonces ahí se genera ese miedo y ese rechazo a la muerte. Entonces por eso digo, es una combinación entre la religión y la tecnificación de la medicina, que básicamente en la actualidad a la muerte se le ve como algo negativo, sino más bien es como buscar a la gente, de darle a entender que en algún momento de su vida va a fallecer y garantizarle la mejor manera en la que ella puede fallecer, ni envejecer incluso. Como decía Liz, el autocuidado también es algo fundamental. Por ejemplo, el estar en una etapa de envejecimiento y una muerte digna es muy diferente. Si yo soy consciente de que estoy envejeciendo y quiero tener una muerte digna, por ejemplo, hay personas que yo también trabajé el tema de la interseccionalidad, trabajé con personas de la zona rural y ellos decían, no, yo prefiero estar con mis animalitos, cuidándoles, limpiando mis jardines. Y si me llega la muerte está bien, prefiero que sea acostado, dormido y que nada ha pasado, no, o sea, ya, ahí. Pero, por ejemplo, para otras personas, en cambio, es el tema de que no, yo tengo miedo y no quisiera que me pase, y peor si yo vivo solo, quieran o no, la mayoría de las personas adultas mayores tienden a vivir solo.
solas o solos. Entonces se enfrentan al riesgo de, por ejemplo, también tener una mala caída o cualquier accidente y estar solos y no están acompañados. ¿Qué se puede hacer? Entonces es un tema que conversábamos con Liz, que las dos trabajamos con personas adultas mayores, la importancia de las políticas públicas para poder garantizar sus necesidades e intereses específicos, porque ya digo, no es lo mismo una muerte digna para una persona de la zona rural que para una persona de la zona urbana, incluso por edades, por enfermedades, por etnia, incluso por su lugar de procedencia. Algo muy importante que encontré dentro de mi investigación, que el lugar de procedencia también influye en el lugar, cómo ve la muerte. Por ejemplo, una persona nos comentaba dentro de una entrevista que, por ejemplo, venía de la zona rural, por ejemplo, decirle tipo pueblos ancestrales, estos lugares bien alejados de las ciudades. Entonces, básicamente, él nos comentaba, dijo, verán, yo alguna vez estuve como un tipo por decirlo, eutanasia activa. Dice, yo alguna vez estuve cerca y le escuché que le llamaron ¿cómo es el tipo? No es comadrona. Bueno, básicamente estas personas que son tipo curanderos con medicina ancestral trabajan con estos temas naturales. Dijo, se le acercó a la señora, le pidieron que por favor le ayudaran a fallecer a su papá, que estaba realmente grave y el que ya no quería continuar más aguantando esos dolores. Entonces esta señora le dijo, ¿estás seguro? Y le dijo, sí, mi papá está seguro. Se ha acercado al lugar donde vivía este señor y este señor le consultó de nuevo si estaba seguro sobre su decisión. Y él le dijo que sí, que él ya no quería vivir mucho porque básicamente estaba sufriendo. La enfermedad que se había desarrollado era grave y tampoco quería estar como en tratamientos médicos que a veces alargan más el dolor, son más invasivos que ayudar en algo positivo. O sea, no todos los tratamientos médicos le van a dar la salud 100%, entonces hay que entender Claro, el eso. tratamiento ya es del sufrimiento Claro, a veces, ¿no? Claro, entonces... Directo, del cual está con temor. Claro, Está entonces... sintiendo al mismo tiempo. Claro, entonces este señor aceptó y se le dio supuestamente, o sea, lo que nos comentaba era una bebida verde, y le ha dicho que tiene 8 días para estar con su familia, disfrutar sus últimos días, y el señor después de un tiempo se había acercado y sí, el señor había fallecido, pero en su hogar, con su familia y con sus seres queridos, como él había querido. Entonces es algo muy importante también entender cómo las otras culturas ven a la muerte. Yo digo, solo en la religión judeocristiana se ve a la muerte como algo negativo, como lo peor que puede haber. Entonces creo que el tema también de perder el miedo a la muerte o verlo como lo más negativo que hay también nos da pie para poder seguir avanzando en políticas públicas, en temas de derechos, para que las personas puedan acceder a, en este caso, si ellas desean, lo que sería una eutanasia activa. Entonces eso es bastante también interesante. Yo le pediría a Liz que en cualquier momento que tenga que decir algo, quiera Claro, decirlo, por supuesto. nos interrumpa con toda cordialidad, por el hecho de que son temas Claro, atinentes, ¿no es cierto? Y cada quien tiene sus ideas al respecto. Tal vez hay diferencias entre los mismos profesionales de la escuela, y a mí me hubiese gustado tener la presencia del compañero que desarrolló la tesis junto con usted, Sí. Jairo Ortiz, creo. Sí. Pero por el hecho de que vive en Machala y perdí el contacto, no pude hacerlo para este Se complica. programa. Claro. Sin embargo, le voy a tener muy presente con el objeto de que pueda participar en otros temas que desarrollaremos en este programa y que tenga perfectamente la relación. Claro. Al respecto de la eutanasia, ¿tiene usted algún concepto? Claro, Liz? como yo decía, bueno, claro, yo trabajé el tema de autocuidado, pero como lo mencionaba Angélica, a ver, se podría decir que el autocuidado, claro, se lo trabaja desde edades tempranas. La idea es incentivar desde las edades muy pequeñas a priorizar en nuestro autocuidado como tal, entender lo que es el autocuidado y no dejarlo de lado. Solamente, como decía, aparece en situaciones cuando me siento mal, cuando me enferme, no, sino tenerlo presente siempre, que somos personas
¿Qué necesitamos además de, claro, sentirnos bien físicamente? También el tema emocional, el tema de tener estos espacios de ocio, de compartir con seres queridos, con amigos, con familia, de darnos estos espacios en donde está y nos sentimos felices, ¿no? Entonces, claro, el tema de autocuidado tiene que estar presente desde las edades tempranas. Sin embargo, claro, como yo decía, en las personas adultas mayores sí. El autocuidado tiene que estar muchísimo más presente, ¿no? Ser conscientes de que somos personas que, claro, como mencionaba, a partir de los 65 años, estamos ya personas de la tercera edad, tenemos que empezar a autocuidarnos un poquito más, darnos esos espacios para nosotros, pero claro, creo que uno de los problemas, por ejemplo, porque yo identifiqué dentro de mi tesis de pregrado cuáles son los factores de protección, es decir, cuáles son las actividades que yo hago como persona adulta mayor, en este caso, para autocuidarme, también cuáles son los obstáculos que tengo para autocuidarme. Entonces, por ejemplo, uno de los problemas más grandes que encontré dentro de todo el análisis que hice y que mencionaban las personas adultas mayores es, por ejemplo, el hecho de que en el espacio público, en la ciudad como tal, y hablamos, como decía hace un momento, de Cuenca, en principio la infraestructura no es adecuada para las personas adultas mayores. Tenemos parques, por ejemplo, en este caso que son de acceso público, en donde personas adultas mayores no pueden caminar porque están llenos de baches, porque hay personas que ya caminan con bastón, no pueden subir. Lo cual se extiende a otras discapacidades, exacto, ¿no? se va a otros espacios, claro, y las personas adultas mayores, por ejemplo, en tema de infraestructura, no existe una infraestructura adecuada para una persona adulta mayor. El tema de entender también que, claro, política pública, como venimos hablando con Angélica, o programas o proyectos no existen enfocados en personas adultas mayores. Lo que más se trabaja en personas adultas mayores desde el espacio público es el hecho de hagamos espacios de bailoterapia, tal vez caminatas, espacios, actividades al aire libre. Pero claro, dejamos de lado otros aspectos, como yo mencionaba hace un rato. Dentro de mi investigación habían, cuando yo hacía las entrevistas, personas que me decían: yo estoy totalmente lúcida, yo toda mi vida fui maestra, yo trabajé con niños, con niñas, y me encantaría ahora hacerlo, pero ya me jubilé. Y si ahora me dan un grupo de niños, yo puedo cuidarles, yo puedo darles clases, pero no puedo hacerlo porque, claro, el contexto social me dijo que ya soy persona de la tercera edad, me jubilé y hasta ahí llegó. Pero son personas que tienen muchísima experiencia y conocimiento por compartir y se sienten en todas las capacidades de hacerlo. Entonces, entender que, como hablaba Angélica, el tema de la vida digna, el autocuidado está totalmente conectado con eso, generar espacios y entender. Y yo algo que siempre he venido hablando, el tema de corresponsabilidad también, ¿no? Yo como joven, en este caso, como una persona joven, también tengo esa corresponsabilidad de generar estos espacios para las personas adultas mayores, ¿no? ¿Qué pasa con las políticas públicas? ¿Qué pasa con programas y proyectos que no hay? O sea, nos quedamos en el kit alimenticio, nos quedamos en la bailoterapia, en un día de que salgamos a caminar, pero tienen otras necesidades también, ¿no? Por eso es importante el enfoque de género. ¿Qué experiencias tienen o qué pudieron observar mientras realizaban ya sus estudios y la tesis? Sucedió lo de la pandemia. Ah, claro. Pero aquí se trastocaron muchas cosas. Claro. A ver. Y no sé si con el pretexto médico, pero el aislamiento de las personas mayores fue una cosa evidente. Claro. Lo hacían, lo le presentaban como una actitud de amor y de cariño, pero era la inversa. Claro, ahí creo que hay un problema muy... El tema, como decía de nuevo, de cuestionarse el tema de cómo se mire el autocuidado, ¿no? Hay un análisis interesante que también yo pude revisar. En Chile, por ejemplo, se hizo un análisis en personas adultas mayores sobre el tema de autocuidado en el año 2019-2020. Claro, estábamos en plena pandemia donde todos tuvimos que entrar a cuarentena y las personas adultas mayores eran las personas más propensas a adquirir el virus en este caso. Las personas que formaron parte de esta investigación fueron personas adultas mayores y también personas especializadas un poquito en el tema, se podría decir cuidadores en este caso. Entonces estuvieron las personas adultas mayores y sus cuidadores. Las personas adultas mayores mencionaban que, claro, ellas solían salir a caminar en las riberas de los ríos, salían a hacer actividad física y, claro, con la pandemia les encerramos en un rinconcito y se quedaron en las cuatro paredes de su casa. Ellos decían que sí, que fue uno de las épocas más complicadas para ellos porque, claro, son personas, como decía Angélica, que muchas de las veces viven solas.
tuvieron hijos, sus hijos ya tienen sus familias y claro, el tema de la cuarentena nos dividió a todos. No tenían la visita de sus nietos, de sus nietas, no venían amigos a visitarles, entonces el tema psicológico se vio bastante complejo ahí. Entonces, no, el hecho de estar encerrado en 4 paredes, no puedo salir a caminar en el río. Y claro, era uno de los problemas, ¿no? El aspecto psicológico de cómo yo me sentía encerrado en mi casa, decaído, personas que sufrieron ansiedad, depresión. Pero también estaba, por ejemplo, lo que yo mencionaba, el tema de la infraestructura. Ellos decían que a pesar de la pandemia, que claro, prohibía que ellos salgan a caminar, también el tema de la infraestructura de los ríos era fatal, o sea, no podían ingresar porque había muchos baches y cuestiones relacionadas. Y por otro lado, el tema de la seguridad. Salir a caminar en las riberas de los ríos y el tema de seguridad era complicadísimo. Se enfrentaban a asaltos, robos y eso complicaba Aunque también. en tiempos de la pandemia también los ladrones y los criminales estaban asustados. Sí, pero claro, como digo, este análisis, como mencioné, se hizo en Chile y ellos mencionaban que el tema de la seguridad era muy complicado. Salir a caminar en las orillas de los ríos creo que también el tema estaba del miedo. Prohibido, pues. El miedo de que me pase algo, de que aparezca alguien y me pueda hacer daño, todo eso influía. Entonces, el encerrarme por todas estas situaciones en mi casa afectó bastante en las personas adultas mayores. Y hablando de los aspectos no religiosos, sino políticos, ¿no creen que en el caso de la pandemia hubo también una injerencia de tipo político? Porque, no partidista, ¿no? Pero los principales líderes, digamos, Bill Gates, que estaba apoyando la producción de 7 vacunas, o la directora del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial, me parece, que también estaban preocupados, como todas las organizaciones, pues, del problema pandémico. Bueno, en algunas ocasiones declararon con todo el descaro que era preferible que los adultos mayores mueran para ahorrar ingentes gastos a los estados que podrían repercutir en contra de las generaciones futuras. Que era una manera de aislar totalmente, y yo veía que eso entrañaba una mentira total. Lo que realmente se quería es que desaparezca la historia y todo el conocimiento de las personas adultas mayores que impedían parecer a los nuevos términos de los avances tecnológicos, y entonces querían aislar totalmente a quienes pertenecían a otro medio cultural, a otra formación, aislarles de los jóvenes que en cambio estaban más cercanos, más propicios a recibir los avances tecnológicos del... Claro, algo 5G, interesante que podemos mencionar desde ahí, por ejemplo, desde los estudios de género, desde esta crítica que se hace al contexto social. Y claro, en pandemia las personas adultas mayores, como lo mencionó, o sea, era mejor que mueran las personas adultas mayores que demos los jóvenes. Algo interesante que se puede mencionar ahí, por ejemplo, y entender también, es que estamos en un contexto totalmente capitalista, ¿no? En donde el capital predomina ante todo. Algo incluso que está mencionado dentro de las 2 tesis y que nosotros trabajamos mucho es la crítica al capitalismo también. Estamos en un sistema capitalista en donde aquella persona, personas adultas mayores, aquí vienen personas con discapacidad, personas que no se desenvuelven, que no pueden aportar con capital al sistema, no sirve. Claro, son cargas. Son cargas. ¿Por qué no se reconoce el trabajo de ellas? Es justamente por eso. Ya que ha aumentado el capitalismo, debemos distinguir no solamente el capitalismo individualista neoliberal, característico de la sociedad occidental, sino también el capitalismo de Estado, porque coincidían, siendo sistemas totalmente diferentes, ambos capitalistas, el uno individualista y el otro de Estado, con el caso de China, por ejemplo. Y ahí también fueron muy drásticos y, bueno, hacían exactamente lo mismo que los otros capitalistas con respecto a la suerte de los adultos mayores. Yo le interrumpí, pero sí, claro, es lo que mencionaba, o sea, el sistema capitalista es un sistema tan fuerte que, como solemos decir, se inmiscuye por todas partes, y las personas dentro de este sistema capitalista, personas que no aportan con capital, con dinero al sistema, que no dan como tal esto, no son personas aptas para estar en el mundo, por decirlo así, ¿no? Claro. Al sistema capitalista no le conviene tener una persona adulta mayor a quien tiene que pagar una jubilación porque es inversión.
Pero también en el fondo están ocultando todo el aporte que durante su actividad, Claro, antes de llegar a la erradicar todo jubilación, eso, por dio ese supuesto. individuo en pro de la sociedad. Claro, el tema por ejemplo, una de las muy claro relacionado que va con el tema del capitalismo y el trabajo de las mujeres, por ejemplo, es el tema del trabajo doméstico y el trabajo de cuidado, que es lo que venía mencionando, el tema de autocuidado incluso. El trabajo doméstico es un trabajo no remunerado. Entonces no se lo reconoce como tal porque no produce dinero, pero claro, no entendemos que el cuidado y el autocuidado debería ser el centro de todo. Si las mujeres como tal no cuidaran o no existiera el tema de cuidados que otorgan en este caso las mujeres a quienes se les ha designado históricamente, el sistema capitalista no tendría mano de obra no tiene una base para sostener el trabajo. Entonces es por eso que, por ejemplo, María Jesús Izquierdo, que es una de las personas que trabaja muchísimo el tema de cuidado, ella apela mucho a que el cuidado tiene que ser el centro de todo. Si no hay cuidado, no hay mano de obra para el sistema, mano de obra barata, que es lo que busca el sistema capitalista, no personas a quienes se les puede explotar, les podamos pagar menos salario y me den dinero, no, es lo que busca el sistema capitalista. Entonces es importantísimo colocar el cuidado y autocuidado como centro de la vida, como centro de todo. Si pone mucho énfasis en el autocuidado, estamos despreciando la necesidad del cuidado que corresponde obligatoriamente a todas las entidades que están fuera de la persona. El autocuidado y el cuidado. El cuidado y el autocuidado no es solo, como dicen, de uno, del otro, entre familia. Usualmente los estados tienden como que a hacer las políticas públicas familiaristas, es decir, el cuidado lo hacen en tu casa, salud lo posible en tu casa, alimentación lo posible en tu casa. Es como que la manera del Estado y de los gobiernos de desentenderse de su obligación, de responsabilidades, como que ya, ok. Por ejemplo, tengo un compañero que trabajó el tema de madres cuidadoras con hijos con PCI y con discapacidad. Y básicamente todas las políticas son familiaristas. Básicamente le dicen, ok, yo te doy un bono, pero el bono no es para ti, el bono es para tu hijo, pero tú tienes que cuidar. Pero y la persona acaso no necesita recursos para su propio autocuidado, para su propia alimentación, su propia medicación, ropa, hasta para el propio transporte de yo llevarle a mi hijo con discapacidad. Entonces el problema es el Estado se desentiende y pone su responsabilidad a la familia, y especialmente de la familia, o solamente el núcleo de la familia, quien es la madre, porque la madre es la que ejerce cuidado. Y como dice Liz, la base de toda la sociedad es la familia y la persona que ejerce cuidado, porque si esa persona a usted no le da de comer, no le da de vestir, no puede salir a trabajar. Si usted tampoco, ella es la que se encarga de darle de comer, de vestir, de cuidar las enfermedades de personas adultas mayores, incluso hasta de personas que no son dependientes. También se encargan del tema de salud, incluso hasta ejercen un poco de educación, ayudando a hacer tareas. Entonces es como que sin nada de eso no hubieran personas para que trabajen, esa mano de obra que necesita el sistema para seguir viviendo. Entonces es bastante interesante, como usted dice, este tema de la desobligación del Estado, pero también de este sistema capitalista que nos envuelve. Y muy complejo y todo un tema a tratar. Por eso, como hablamos y repetimos con Liz, el tema de políticas públicas, a lo menos de lo que es el tema de género y tema interseccional, es muy importante para poder reconocer todo esto y enfocar y poder trabajar trabajar de mejor manera, tomando en cuenta las necesidades de cada persona en específico, porque no todas tienen las mismas necesidades. Y yo les había advertido al inicio del programa que vamos a afrontar esto de quedarnos picados. Ya llegando la hora, porque precisamente vamos a terminar el programa, justo cuando veo y cuando escucho que ustedes tienen muchas cosas que decir, muchas más de las que ya se han dicho en el programa. Claro. Y de las que se han dicho todavía falta algo de un más profundo análisis. Claro, agregar. Sin embargo, yo no querría terminar el programa sin antes escuchar de ustedes cuál es una posición. Puesto que se trata de un tema controversial, es necesario que cada quien diga de manera franca y sincera qué es lo que piensa. Cuando seguramente ustedes hacían las entrevistas con los adultos mayores, ellos les hablaban con el corazón en la mano, como se debería decir. Claro. Con las experiencias que ustedes tienen, esta es la petición, ¿qué opinan ustedes respecto a la eutanasia
y el lugar que debería ocupar necesariamente en la legislación del país. Bueno, de mi parte, yo tengo mis padres, son adultos mayores. Yo cuando no es, ya, o sea, dejé de estudiar, pero mientras estudiaba también ejercí el cuidado con ellos y he conversado con personas adultas mayores en UPAM, también otros familiares cercanos, las personas adultas mayores. Básicamente, le comentaba así, ellos me decían, es que yo no quiero llegar a ese momento donde tenga que estar dependiendo hasta para, no es por nada, pero hasta irme al baño y limpiarme. Eso yo no siento digno. Entonces, yo de mi parte sí estoy a favor de la eutanasia activa como tal. Y de mi parte, o sea, yo traté el tema de, en sí, en lo que es leyes y normativas, en el Ecuador se trata la eutanasia pasiva, pero no la activa como tal. Es Claro. como que se niega ese tema, todavía no se ha tratado, entonces... En esto hay que diferenciar en qué está lo activo y lo pasivo. ¿La Lo pa- eutanasia activa? Sí. La eutanasia activa es Activa el suicidio asistido, es que el doctor me inyecte una dosis letal Ya. y ese rato, en unas horas fallezco, y la eutanasia pasiva es yo la decir... desconexión, por ejemplo, de claro. un soporte médico que tenga. Claro, que eso es una teniendo eutanasia debilidad. activa. Y la pasiva es básicamente cuando yo decido no continuar con mi tratamiento o ni siquiera iniciar un tratamiento de una enfermedad en específico. Entonces, yo de mi parte sí estoy a favor de la activa. No digo, he visto personas, he acompañado a mi padre en el seguro y he visto personas adultas mayores totalmente solas, sin compañía de nadie. Y para mí es doloroso verles así. Y ellos, hablando con ellos con temas similares, me decían, no, yo si pudiera, aquí nomás que Dios me lleve y que sea su voluntad. Entonces, de mi parte, sí, por experiencias, conocimiento, investigación, yo estoy a favor. Y en el tema de normativa, como comentaba, no es algo que se ha Muchas trabajado, gracias, pero Angélica. sí. Querría escuchar también Sí, claro. el criterio de Liz. Bueno, en del función, ISAC. claro, como digo, yo trabajé también el tema de autocuidado, pero yo creo que sí es importante, como mencioné hace rato, centrar al autocuidado, tenerlo como centro de todo y en función de eso hacer, en este caso en personas adultas mayores, que claro, estas etapas de vida, que última etapa de vida que se le dice así, vivamos dignamente, ¿no? Tengamos una buena calidad de vida, que es por ejemplo lo que trabajamos bastante desde la universidad para personas adultas mayores, el tener una buena calidad de vida, construir eso, hacer una fuerte crítica y cuestionamiento al espacio público que hay que crear, todavía eso nos está faltando y estamos fallando bastante en eso. Y en función de eso, claro, construir esta vida digna y, claro, apelar también a tener una muerte digna. Porque, como dice Angélica, hay personas adultas mayores que creo que por el trabajo que hemos tenido desde los años de estudio, nos hemos encontrado con personas adultas mayores totalmente solas, que tienen hijos que están a lo mejor en temas de drogadicción, alcoholismo y les tratan fatal. Y son personas que a veces ya no quieren estar aquí porque la vida que han tenido no es la adecuada. Entonces, yo creo que sí, la eutanasia es una de las alternativas totalmente aceptables para que estas personas puedan tener una muerte digna, que es en lo que deberíamos enfocarnos, ¿no? Eso. La contribución de ustedes es realmente encomiable. Muy bien que se siga profundizando en estos aspectos con el objeto de dar una mejor formación, educación primero a las personas y también mejorar las instituciones que están llamadas a dar el cuidado y la protección no solamente a los adultos, sino a todos los ciudadanos. Yo les agradezco muchísimo la presencia que ustedes han tenido. A usted, muchas gracias. Agradezco mucho Gracias a la por la audiencia de este programa y les invitamos a seguir en Derechos Urbanos todos los días, de lunes a viernes. Los días miércoles, la sociedad en la radio, bajo la directa responsabilidad de quien les habla. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Muchas los demás. gracias. Cuenca, un cantón privilegiado al estar bañado por diferentes ríos, afluentes que escriben, junto con su gente, la historia de la Atenas del Ecuador. Sin embargo, la época invernal ocasiona que sus caudales crezcan, ante lo que debemos tomar las siguientes precauciones. Alejarse de las orillas de los ríos, usar los puentes y pasos peatonales, no arrojar escombros en los sumideros, no resguardarse debajo de los árboles, informarse por medios oficiales. Un mensaje de la Alcaldía de Cuenca.